Yo quiero compartir y continuar en esta serie de prédicas, como decía John. Pero antes quiero que se ponga de pie por un momento y vamos a orar y luego leeremos la palabra. Póngase de pie y juntos podamos decirle: Señor, gracias. Padre bueno, por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú eres quien, Señor, oh Dios, permite que podamos seguir avanzando, Señor, oh Dios, por tu gracia, por tu amor y misericordia, Padre, en este mundo. Por la gracia, Señor, oh Dios, que hay en Cristo Jesús, por tu sangre derramada, mi Señor, hoy podemos decir que estamos aquí. Señor, oh Dios, con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón, Padre, entendiendo de que fuera de ti no somos nada, Señor Jesús. Habla a tu pueblo en esta mañana, Señor, habla a mi vida, a mi corazón. Y que podamos juntos salir, Señor, oh Dios, llenos de ti, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, oh Dios, sobre cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, Señor, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Yo quiero que allí donde está pueda abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Y vamos a ver en esta mañana el capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 6 al 15. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 15. ¿Lo tenemos? Amén. Si no ha traído su Biblia, puede leerlo en la pantalla. Mira lo que dice el Señor allí en el libro de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia y descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues, en el versículo 11, de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Las mujeres, como siempre, dándonos ejemplo, ¿no? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bien, queridos, yo quiero que en esta mañana podamos juntos analizar lo que aquí en el libro de Hechos está narrando uno de los apóstoles que escribió. ¿Quién escribió Hechos? Escuela Bíblica. ¿Pablo? Pablo era uno de los vamos a decir, no principales en el libro, pero lo escribió Lucas. Amén. Entonces, vamos a analizar lo que está allí narrando Lucas en este escrito y podamos volcarnos un poquito más atrás con respecto a la naturaleza de la iglesia y su vocación misionera. Entonces, la iglesia de Cristo empieza a ser creada o empieza a funcionar o a tener su funcionamiento desde el libro de los Hechos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Cuando la iglesia empieza a nacer, ¿no?, en Jerusalén,
hay unos puntos muy principales porque es el punto de enfoque donde arranca la formación de un cuerpo. Escúcheme bien, arranca la formación de un cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? En conjunto empiezan a caminar y a enfocar puntos en la cual el Señor Jesús había dado a cada uno de sus discípulos, pero se iban añadiendo cada una de las personas y se iba formando un cuerpo. Se iba formando la iglesia de Cristo. Y qué interesante es poder ver cómo la formación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, arranca con unos puntos, vamos a decir, muy sorprendentes para las personas de esa época. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús había estado con ellos un tiempo, pero cuando Él parte, deja allí una ilustración muy importante. Y era el Espíritu Santo de Dios como promesa el que iba a empezar a redarguir las vidas, a entrar en los corazones, en las mentes, y cada uno iba a empezar a formar parte de este cuerpo. Aquellos que le creían y le aceptaban. Pero hay algo muy importante detrás de todo esto. Cuando la iglesia empieza a formarse, cuando el cuerpo empieza a formarse, viendo los capítulos anteriores y los temas que se han ido dando, empieza a haber una especie de persecución. ¿Sabían eso, no? La iglesia empieza a ser perseguida. El pastor estuvo predicando en el libro allí de los Hechos. Pero hay algo muy importante. Luego, detrás de la persecución, viene como, en este caso, tiene que haber una separación. Porque el grupo junto era como de una manera más fácil de poderlos encontrar en la persecución. Entonces empiezan a ser esparcidos. Pero ¿sabe una cosa, querido? Detrás de toda esta esparción estaba la mano del Señor y un propósito específico para cada uno. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia no se esparce, la palabra de Dios no llega a los demás pueblos. Entonces era necesario que se esparza todos los apóstoles y aquellos que le seguían para poder predicar en el libro de los Hechos. Y luego a partir de allí empieza un crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Es muy importante para una de nuestras vidas. Y no hablamos del crecimiento físico, sino el crecimiento espiritual, incluso emocional, para poder, en este caso, salir a compartir la palabra a aquellos que la necesitan. Vocación misionera. Entonces luego cuando ellos empiezan a esparcir y hay el crecimiento, entonces podríamos decir que la iglesia empieza a ejercer la función de misioneros. Porque tengo una misión específica para llevar a los demás. Cuando yo empiezo a crecer y a entender los principios de la palabra, yo tengo que empezar a hacer misiones. Yo tengo que empezar a llevar aquella palabra que Dios entró una vez en mi corazón. ¿No? Entonces la iglesia empieza a crecer y a fortalecerse espiritualmente. Pero dentro de todo esto, queridos, del fortalecimiento y el crecimiento espiritual, escúcheme bien, Dios tenía unos planes. Dios estaba formando planes en su iglesia. Dios estaba formando ya los planes dentro de Pablo, dentro de Silas y luego Timoteo, cuando se unieron y empezaron a salir a las naciones. Ahora la pregunta es, yo sé que Dios tiene planes para mi vida, pero ya tengo yo claro cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida. ¿Cuáles son los planes que usted puede entender en esta mañana o podemos ir entendiendo en nuestro transcurso para que yo pueda ir creciendo, para que yo pueda ir formando un pueblo? ¿Acaso los planes será, bueno, uno de los planes que Dios tiene para mi vida es tener una empresa muy grande? Y no está mal, claro que está muy bien. ¿Será acaso los planes de Dios que yo pueda formar una familia y ser feliz y todo bueno, muy bien y todo viva la fiesta? Son unos planes también dentro de nuestra vida. Pero los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, queridos, es empezar a entender de que lo que recibimos un día, yo tengo que también darlo. De lo que gracia he recibido, ahora yo también tengo que darlo. Y esto es predicar el evangelio a aquellos que lo necesitan.
Qué bonito es, ¿no? Poder cantar, adorar a nuestro Dios y saber que Dios está dentro de nuestras vidas y que hemos recibido el Espíritu de Dios y que estamos formándonos, fortaleciéndonos, creciendo. Pero ¿y qué hay de los que están afuera? ¿Qué hay de aquellos que no conocen aún el Evangelio? Es muy importante poder entender los planes de Dios. Entonces, es necesario poder entender y mantenerse en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿No? Pregúntale al hermano que tiene a su lado y dígale, ¿qué planes tienes para tu vida? ¿Qué te ha dicho? No se lo digas, no se lo digas. Pero sí debemos de entender, queridos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Wow, yo no estoy aquí, por estar, porque hoy es domingo y tengo que venir. No, Dios tiene planes perfectos para cada una de nuestras vidas. Y vamos a ir analizando, y en el versículo 6 y 7 de Hechos, dice allí, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Suena como algo contradictorio, ¿no? ¿A qué sí? A ver, me están mandando a predicar el Evangelio, pero luego el Espíritu me dice, no lo hagas. Es lo que le ocurrió a Pablo allí y a su grupo misionero. Entonces estamos hablando de planes. Dios estaba preparando un plan para el apóstol y su grupo. Dios estaba preparándoles de alguna manera, pero lo más sorprendente en este caso es que, en primer lugar, querido, Pablo y el grupo misionero en ese entonces se estaban sujetando a la dirección de Dios. Se estaban sujetando a lo que Dios estaba poniendo en sus vidas y en su mente, en su corazón. Porque ellos, dice allí la palabra del Señor, que ellos iban a ir ¿hacia dónde? Atravesando Frigia, iban a la provincia de Galacia, y el Espíritu les dijo, no, ¿dónde van? Luego querían ir, llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia. Y el Espíritu otra vez les dijo, no, ¿dónde van? Cuando nosotros, queridos, nos sujetamos a la dirección de Dios, pueden ocurrir cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Pueden ocurrir cosas sorprendentes en nuestras vidas. Cosas que muchas veces no nos imaginamos y no esperamos. Lo que vamos a ir viendo más adelante, Pablo ni siquiera se esperaba lo que le iba a ocurrir. Oh, vámonos a predicar allí a Frigia y luego a la provincia de Galacia. No, le dijo el Señor. Entonces más adelante vemos, y dice la palabra allí en Romanos 13:1, someteos toda persona a la autoridad superiores, a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué difícil o qué complicado a veces es someternos a las personas o a las autoridades, ¿a que sí? Incluso a las mismas autoridades naturales, a los gobernantes. Qué difícil es, ¿no? Intentar, de alguna forma entenderlos o hacer lo que dicen. Qué difícil es que el ser humano se acostumbre, vamos a decir, ¿no?, a someterse a una dirección. Nos cuesta, claro que nos cuesta. Pero sin embargo, Pablo y su grupo misionero se estaban adaptando a lo que Dios les estaba diciendo. Imagínate que Pablo dice, no, vámonos a ir donde habíamos pensado. Tenemos que ir allí sí o sí. ¿Qué hubiese ocurrido? Pero sin embargo él dijo, no, yo me voy a someter a lo que el Espíritu Santo de Dios, en este caso, me diga. Y Dios te está diciendo, querido, en esta mañana, sometámonos a la dirección de Dios. Dios puede direccionarnos de cualquier manera. Puede hacernos tomar una dirección incluso con la persona menos indicada que a veces pensamos. Pero Dios te está hablando. Cuando Dios nos habla, queridos, es porque Dios tiene planes para nuestras vidas.
Y Dios tenía unos planes específicos para Pablo y para el grupo misionero. Mira lo que dice más adelante. En el versículo 8 y 9 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira cómo el Espíritu de Dios tiene que trabajar de una manera sorprendente, sobrenatural, para poder entender los planes. Quizás a lo mejor hay alguna persona, algún macedonio, vamos a decirlo así, que te esté pidiendo ayuda. Y a veces, nos desviamos y creemos que nuestros planes son los mejores. O creemos que lo que estamos haciendo muchas veces, eso es lo que Dios quiere. Busquemos la dirección de Dios y recordar que cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, en segundo lugar, Dios no nos deja solos. ¿A que sí? Cuando usted busca la dirección de Dios, se va a ir dando cuenta de que todo lo que usted está haciendo va siendo respaldado de parte del Señor. Porque ha buscado una dirección y porque ha entendido de que es Dios quien está direccionándole a través del Espíritu Santo. A través de alguna persona, a través del pastor, a través de su líder, a través de un niño de la escuela dominical. Dios puede hablarnos y direccionarnos de cualquier forma. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Pero si nosotros no nos sometemos, entonces, mal asunto. Pero querido, cuando nos sometemos a la dirección de Dios, Él no nos va a dejar solos. Pablo, Timoteo y Silas no estaban solos. Se estaban preparando, Dios les estaba preparando para un tiempo especial. Había una necesidad, dice allí la palabra de Dios. Dios se le presenta a Pablo en visión en una manera sobrenatural. Un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Un hombre necesitado del Señor. ¿Cuántas personas necesitadas hay aquí de Cristo? Y nosotros nos quedamos y nos sometemos a lo que sentimos, a lo que queremos, a lo que puedo, al tiempo que me da. Esa es una de las palabras o una de las, no sé si llamarlo hasta excusa. El tiempo. ¿A que sí? No, es que no tengo tiempo. Hombre, yo sé que estamos en una sociedad, en un entorno muy a la carrera, muy deprisa todo. Pero cuando nos administramos, Dios empieza a direccionar en nuestras vidas y a tomar parte de nuestra dirección. Y no nos va a dejar solos. Mira, hay muchos misioneros, no sé si usted habrá escuchado, hay muchos misioneros que han intentado ir a un lugar, pero Dios en el momento o en la puerta muchas veces le ha dicho, no, ¿dónde vas? Y te la cierra. ¿A que sí? Las misioneras saben del testimonio. Hay muchas personas que dicen, sienten en su corazón, no, yo tengo que ir allí sí o sí, tengo que estar allí. Pero cuando ya estás a punto de salir, Dios te cierra la puerta y te dice, no, ¿dónde vas? Entonces es muy importante entender que cuando nos tomamos o cogemos la mano del Señor para poder caminar juntos con Él, Él no nos va a dejar solo. Él no te va a soltar, querido. Y allí es cuando viene algo muy importante. ¿Sabe dónde está ubicado Macedonia? Geográficamente. ¿Quién me puede decir? Dios le tenía preparado a Pablo y a su equipo misionero. Y luego, más adelante, vemos cómo se une Lucas también. Porque había algo grande para ellos. Dios no les estaba, luego iban a venir en la predicación del Evangelio a donde ellos querían ir. Luego se predicó allí en esos lugares, luego estuvieron allí. Pero Dios quería trasladarlos de un punto geográfico, de una ciudad, de un pueblo, ¿hacia dónde? Hacia un nuevo continente. ¡Wow! Imagínate, ellos estaban en Asia predicando. Y Dios les dice, chicos, yo quiero que ya no prediquen aquí, porque tengo algo grande para vosotros. Y los estaba trasladando hacia Europa. ¡Wow!
Imagínate, Macedonia. Empieza allí a predicarse la palabra en ese lugar, en aquella provincia. Y Dios le saca de un pequeño, vamos a decir, ¿no? De una pequeña ciudad, de un pequeño pueblo, para llevarlos hacia un nuevo continente. Podemos ver de que cuando Dios toma la dirección en nuestras vidas, y cuando nosotros nos dejamos direccionar, Dios nos prepara algo grande. Porque usted no está solo. ¿Y sabe por qué? Porque al no estar solos, nos damos cuenta de que tenemos un Dios grande. Dios no trabaja con pequeñeces. Somos nosotros los que a veces reducimos lo que Dios quiere darnos. Las cosas grandes que Dios tiene preparado para nosotros, nosotros le decimos, Señor, yo creo que eso es muy grande para mí. Mejor lo voy a hacer más pequeño. Y reducimos la bendición que Dios tiene. Pero sin embargo, Pablo y su equipo, ellos decidieron obedecer a la voz del Señor. Y cuando Dios, como les digo, queridos, toma nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros nos dejamos direccionar, cosas grandes van a suceder en tu vida. Cosas maravillosas van a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. Y entonces a partir de allí, mira lo que dice la palabra de Dios, si vamos siguiendo, a partir de allí, luego dice, cuando se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? Pablo dijo, a ver, Señor, tú sabes que yo tengo preparado ahora pues un camino y bueno, pues y el ir para allá, eso me demanda de más gastos. Y luego el traslado, imagínate, wow, 12 horas viajando. Yo qué sé, Señor, oye, déjame aquí, ¿qué te parece? Pablo no hizo eso. Inmediatamente dice allí que él se levantó y procuró ir lo más pronto posible. ¿A qué? Al llamado de Dios. Yo les animo a cada uno de vosotros, queridos. Y cuando yo leí esta palabra también decía, Señor, muchas veces es que necesitamos que nos des unos tirones de orejas, porque necesitamos que nos hables de alguna forma, Señor. Si es posible, ven, si nos das así, danos como tú quieres, pero necesitamos. Y yo les animo a cada uno, queridos, poder entender la necesidad que tiene cada uno de las personas que no conocen de Cristo. ¿Cuánta gente se está perdiendo? Mira, en esta semana hablaba con la gente en el trabajo y decía, ¿cuántos se están? Dice que hay una estadística de no sé cuántos minutos, no sé exactamente, o tiempo exactamente, de que personas que se están suicidando, que se están tirando al tren. Hace 2 semanas, en la misma semana, se pararon 2 veces el tren porque una persona se había tirado al tren. Imagínate cómo está la gente desesperada. ¿Y sabe qué me dice una de las personas allí en el trabajo? Me decía, dice, es que son personas valientes los que se tiran al tren. Yo, ¿qué dices? Le digo, es la cobardía más grande que un ser humano puede tomar. La actitud más grande es, buscas la salida más rápida y no sabes lo que te espera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Quizás muchas veces perdemos el tiempo discutiendo entre nosotros, mirándonos cómo estamos, observando a ver si vino o no este domingo. Mira, no ha venido, ya, ¿qué le habrá pasado? Y perdemos el tiempo en cosas a veces insignificantes y nos olvidamos de que Dios nos ha hecho un llamado a predicar el Evangelio, de que somos misioneros para poder ir y llevar una misión específica, que es ir y predicar el Evangelio, dice el Señor. Amén. Imagínate este equipo misionero. Inmediatamente Pablo se levantó y procuró ir lo más rápido posible, porque sabía que alguien necesitaba ayuda. Y luego, en tercer lugar, podemos ver de que cuando los planes de Dios se hacen perfectos, tenemos que saber aceptar muchas veces cuando Dios te dice no.
No lo hagas. Saber escuchar la voz de Dios y aceptar muchas veces, mira, nos cuesta. Si nos cuesta someternos cuando Dios nos dice algo o nos dice no, nos cuesta. Oh, pero es que yo pensaba que esto era mejor, es que yo pensaba que era así, es que yo pensaba que lo más correcto era esto. Y nos cuesta muchas veces escuchar la voz del Señor cuando nos dice no. ¿A que sí? Somos así, el ser humano es así por naturaleza. Todo nos cuesta, todo se nos dificulta, le ponemos pero a todo, le ponemos inconvenientes a todo, ponemos excusa a todo. Por ahí escuché de un testimonio de alguien conocido, famoso, que escribía canciones en un grupo de Hillsong y que ahora ha negado su fe y ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque pone excusas, pone excusas. ¿Y por qué el mundo se padece de hambre? ¿Y por qué los niños no tienen? No me vengas, esos son excusas. Y las excusas no vienen de parte de Dios. Queridos, no pongamos excusa a nada en este mundo, sino que más bien escuchemos la voz de Dios. Dejémonos direccionar de parte de Dios. Él no nos va a dejar solos. Dios no te ha traído a este lugar porque usted ha querido. O usted no está aquí porque usted ha querido. Dios te ha traído a este lugar porque tiene un plan para tu vida. Yo no sé, y mira, yo he escuchado de algunos, no solamente de esta iglesia y en otros lugares, que muchos vinieron o salieron de sus países no conociendo al Señor. Y hoy están aquí en esta nación y conocen al Señor. Un día te predicaron allí en tu país, quizás en tu barrio, escuchabas cómo se salía a evangelizar y se predicaba y arrepiéntete que Cristo viene y tú ni caso. Pero ha sido llegar a este lugar y entregar tu vida al Señor. Quizás a lo mejor no era el tiempo allí y aquí fue el tiempo. Y hoy te digo, querido, es el tiempo para nosotros poder salir a compartir lo que Él nos ha dado. Y para ir terminando, podríamos decir que la plantación de la iglesia en Macedonia se convirtió en uno de los planes más grandes que Dios tenía para Pablo y su equipo misionero. Porque a partir de allí empiezan las iglesias a crecer. A partir de allí nos damos cuenta, y luego si nos vamos no, esto ya es un estudio más profundo, si nos damos cuenta allí en Filipos, en Tesalónica, en Berea, luego en Corinto, cómo todo el evangelio se fue expandiendo a todas las provincias de Macedonia y a toda Europa prácticamente, porque luego se avanzó hasta más arriba. Y hasta hoy en día podemos decir gracias, porque en ese momento Dios le mostró de manera sobrenatural a Pablo una visión y fue salir a predicar a un continente. Y luego de allí la palabra de Dios se expande a todos lugares y se cumple donde dice que toda la palabra será predicada en todas las naciones. Pero aún hay gente que necesita de Dios. Aún hay personas, iglesia, queridos, cuerpo de Cristo, somos nosotros los que tenemos ahora que salir. Pablo ya no está, Silas ya no está, Timoteo no está, Lucas no está. Pero sí está el Espíritu Santo que estuvo con ellos. Hoy en día está con nosotros. La promesa que Jesús hizo a cada uno, que vendría alguien que iba a fortalecer nuestras vidas, hacernos entender cuál es la verdadera vocación de la iglesia. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, queridos, nosotros podemos salir y no solamente tomar un grupo, una nación, sino un continente, algo grande, porque Dios te tiene preparado en sus planes algo grande para tu vida. Eso es lo que hace Dios. Hemos salido de nuestras naciones, de nuestros países, y venir aquí y decir, bueno, qué bonito es esta nación, y bueno, y tenemos trabajo y estamos bien, gracias a Dios, pero hasta allí. Pero a veces
no nos damos cuenta que el propósito de Dios, el estar en este lugar, en esta nación, es poder compartir la palabra, predicar el evangelio de Cristo. Aquellas personas que están allí, como aquel macedonio, pidiendo ayuda. Hay muchas personas aquí necesitadas. Y vemos, para ir terminando allí en los últimos versículos, vamos a leer el 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo fuera a la puerta junto al río solían hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, mira lo que dice allí, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quizás puede ser que a lo mejor en visión este hombre macedonio que se le presentó a Pablo pidiéndole ayuda haya sido una mujer. Podemos a lo mejor generalizar en este caso y decir que toda esta nación, que todos estos pueblos, que toda esta provincia necesitaban de Dios y estaban pidiendo ayuda. Y Pablo y su equipo no se quedaron sentados esperando, sino que se levantaron inmediatamente y fueron al llamado de Dios. Y podemos decir que si nosotros nos sujetamos a la dirección de Dios, aceptamos muchas veces cuando Él nos dice no, Él no nos va a dejar solos, queridos. Y los principios y formación de la iglesia desde su nacimiento, llena del poder del Espíritu Santo, tiene que ir avanzando. La iglesia no se quedó estancada. En medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, la iglesia sigue avanzando. Y hoy en día damos gracias a Dios porque esta iglesia ha ido creciendo y sigue avanzando por la gracia y el poder de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Amén y amén.